Hola, voy a comenzar la explicación del código del primer proyecto programado de la clase Programación Orientada a Objetos. Entonces comienzo con el diagrama de clases que nos ayudó a formar las bases de nuestro código. Entonces tenemos al sistema como la clase main, la cual tiene como atributos personas, que sería un ArrayList de persona, y a establecimientos, que sería un ArrayList de establecimiento. Después sistema estaría compuesto por las clases Ministerio de Salud, Persona y Establecimiento. Ministerio de Salud tendría como atributos a los establecimientos con permiso, que sería un ArrayList, y como método el almacenar los datos del establecimiento con permiso sanitario. La clase Persona tendría como atributos los datos de la persona, lo cual sería el nombre como un string, fecha de nacimiento como un string y los demás datos. Después tenemos la clase establecimiento, que tendría como datos tendría como atributos los datos del lugar y como métodos el actualizar la lista de clientes diarios. Ahora vamos a pasar al código. Vamos a comenzar viendo la clase personas. Entonces vamos a comenzar a verla. Comenzamos definiendo los atributos de esta clase, los cuales serían los datos de la persona como se vio en el diagrama antes. Después definimos nuestro método constructor para después crear nuestras instancias, este sería el método constructor. Después tenemos esta parte en la que definimos si una persona dio positiva o no al COVID. Depende del valor del atributo estado. Si este es true, sería positivo a COVID, y si es false, sería negativo. Y por último, acá, si este es true, se imprimiría el toString que se hizo antes, y si es false, se imprimiría el toString que correspondería a cuando da false, que se definió igual en el toString antes. Tenemos de aquí la clase JSON personas, que nos ayuda a conectar con el punto JSON que tenía los datos de las personas. Entonces comenzamos a definir varias cosas, como lo sería el permitir el acceso al archivo, el leer la estructura JSON y el permitir el acceso a los nodos JSON. De aquí creamos un nuevo file, un nuevo archivo, que tiene la ruta resources.personas.json, que era la carpeta que habíamos usado. Después tenemos nuestro controlador personas, en el cual tenemos una comparación que si personas tiene algo, o sea que no sea nulo, que sería esta parte, se mete al ciclo, o sea entra a este ciclo, en el cual agarramos los datos de las personas para así hacer nuestro new personas, este de acá, con los datos que se adquirieron del punto JSON, y esto finalmente añadirlo a lo que sería controlador. Después tenemos la clase de establecimientos,
donde definimos los atributos, que serían los datos de cada uno de los establecimientos. Tenemos nuestro método constructor para después hacer nuestras instancias. Y por último, definimos el método toString, que sería acá, para definir lo que más adelante se va a imprimir en la consola. Tenemos la clase controlador establecimientos, que se extiende de ArrayList de establecimiento. Luego el JSON establecimientos. Por cierto, el JSON persona, que está ligado con el personas.json, acá donde están todos los datos de las personas, que eso no lo mencioné antes. Este sería el .json, donde tenemos el nombre de la persona, fecha de nacimiento, género, teléfono, correo y código alfanumérico, que lo liga a una burbuja social. Bueno, entonces sigo con el JSON establecimientos, que tiene una función muy parecida con el JSON personas, pero en este caso con los establecimientos definidos. Entonces básicamente hace lo mismo que el JSON personas, de hecho tiene una estructura muy parecida, solo que lo hace con el .json, que tiene los establecimientos y los datos de cada establecimiento, que serían el nombre, el permiso sanitario, foro y los colaboradores respectivos. Y por último tenemos a nuestra clase main.java, donde importamos primeramente todo lo necesario, que aquí no se ve, ahora sí, aquí está todo lo que se importó. Y tenemos el aviso 1 y el aviso 2, donde después nos vamos a mostrar las personas, la lista de las personas que hay, y después las personas ya con COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Imprimimos el aviso 1 junto con las personas que se sacaron del .json, que era el personas.json. Después imprimimos a las personas con COVID, imprimiendo el aviso 2 y poniéndole un número, así llaman un número de la lista para el índice, y así llamando al método positivo para así tener a las personas que dieron positivo. Y por último se imprimen los establecimientos que tienen un permiso con sus datos respectivos. Entonces el código, ya cuando se corre, finalmente se vería así, que como vemos nos imprime el aviso 1, la lista de personas se ve así, y luego nos imprime las personas que están, el respectivo nombre de las personas, y las personas con COVID-19 son, y aquí nos dice cuál el usuario, el código alfanumérico, para que así las personas con este mismo código guarden las respectivas medidas. Y por último, los establecimientos con permiso, con sus respectivos datos, los cuales serían el número de permiso sanitario, los colaboradores y el nombre del establecimiento. Muchas gracias por su atención.